Esta es Cristiandad, luchando para que Cristo reine. Antes de dirigirles la palabra, les recuerdo que hoy se cumple el 142 aniversario del asesinato, de la muerte de García Moreno, el mártir presidente del Ecuador, y nuestros amigos, nuestros hermanos que nos siguen, ecuatorianos, me han pedido que hiciera este anuncio, y va para ellos también entonces nuestro saludo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estamos entonces festejando la fiesta de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Y la Santa Iglesia, por medio de la liturgia, nos invita a meditar en ese misterio glorioso de nuestro Señor, un preludio de su resurrección. Y este episodio de la vida de nuestro Señor es considerado por los exégetas como el punto culminante de su ministerio. De hecho, los milagros se hacen más escasos, la predicación de nuestro Señor es menos frecuente, el trato con sus discípulos, al contrario, es más íntimo, las alusiones a su muerte son frecuentes y los choques con los fariseos son violentísimos. Siendo como es un misterio glorioso, está sin embargo saturado del pensamiento de la pasión. En efecto, inmediatamente antes predice su pasión y su muerte por primera vez. En la fase central del misterio, hablando con Moisés y Elías, lo hace sobre su salida de este mundo en Jerusalén, es decir, sobre su pasión, y al descender del monte les ordena a los apóstoles que no hablen de este misterio hasta después de su resurrección. ¿Cuál es el motivo de tal insistencia? ¿Por qué insistir tanto en su pasión, en sus sufrimientos, en su muerte? La razón para enfatizar en este punto radica en que nuestro Señor quería conducir a los apóstoles a la convicción profunda de que Él, el Cristo, el ungido, es al mismo tiempo el Hijo de Dios, verdadero Dios, y el Hijo del Hombre, verdadero hombre. Una de las dos creencias, creer que era Dios solamente, o creer que era hombre solamente, una de las dos creencias, sin la otra, no basta para la salvación. Debemos creer y confesar que Jesucristo es Dios y es hombre. Jesucristo quiere confirmar a los apóstoles en la fe del Verbo encarnado, y por lo tanto como hombre debía padecer y como Dios había de resucitar. Y con una muestra de su gloria, la transfiguración, quiere prepararlos para que acepten el escándalo de la cruz de la pasión. Y todo esto se entiende mejor si consideramos la ocasión y las circunstancias de este episodio, de este misterio. San Mateo nota con exactitud el tiempo. 6 días después, dice. 6 días después ¿de qué? Y de haber recibido Jesús la confesión de San Pedro de que Él, el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios bendito, después de haber justamente preguntado a sus apóstoles: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Qué decís vosotros? Y recibe esa confesión de San Pedro. 6 días después tiene lugar este misterio, porque inmediatamente después de la confesión de Pedro tiene lugar el anuncio, el primer anuncio de la pasión y muerte de nuestro Señor, y San Pedro quiere disuadirlo de ir a la pasión. Para confirmar entonces a los apóstoles en el dogma de su divinidad y de su humanidad, nuestro Señor preguntó a los discípulos qué decía la gente acerca del Hijo del Hombre. Y sabemos que unos dijeron:
y dicen que eres San Juan Bautista o Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Es decir, un hombre extraordinario, pero hombre puro al fin. ¿Y vosotros quién decís que soy?, pregunta nuestro Señor a los apóstoles. Y toma la palabra San Pedro en nombre de todos y hace su confesión: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Declaración rotunda de la filiación divina de Jesús, confesión pública de su divinidad. Y ahora bien, la fe del apóstol, que había sido elevada hasta la gloria de la divinidad, no debía juzgar inconveniente, no debía juzgar indigno del Dios impasible la adopción de nuestra debilidad, ni pensar que la humanidad sagrada de Jesús no podía ser alcanzada por el suplicio o por la muerte. Y por eso nuestro Señor, inmediatamente después de esa confesión de San Pedro, predice la pasión. Y transcurridos 6 días, va al monte Tabor, lleva a Pedro, a Juan, a Santiago, exactamente los mismos que debían ser los testigos en Getsemaní de su agonía allí en el huerto de los olivos. Toma a esos 3 preferidos y los lleva al monte Tabor para transfigurarse y confirmar la fe de los discípulos. El hecho mismo de la transfiguración, con todos sus detalles, demuestra lo que llevamos dicho. Su rostro se puso brillante como el sol, sus vestidos se volvieron blancos como la nieve. ¿Qué significa esto? Es la irradiación de la majestad divina de Jesús sobre su humanidad, su cuerpo e incluso sus vestimentas. Su alma santísima gozaba de la visión beatífica, y el efecto connatural de esa visión beatífica es la gloria de su cuerpo. Gloria que deja traslucir en ese instante en el monte Tabor y solamente. La transfiguración hubiese sido el estado habitual de Jesús. Por lo tanto, este misterio no es un milagro, sino que es, como dicen los autores, un milagro al revés. Durante toda la vida, salvo esos ratos, esos minutos en el monte Tabor, durante toda la vida tendría que haber sido una transfiguración la de nuestro Señor. Y por un milagro justamente cohibía esa irrupción de su divinidad sobre su humanidad. Lo dicho hasta aquí nos lleva a explicitar algunas verdades muy importantes sobre el misterio del Verbo encarnado, del cual se han hablado en los últimos meses y se ha escrito bastante. El misterio de la encarnación corresponde a la expresión utilizada por San Juan: el Verbo se hizo carne, y consiste en la unión de la naturaleza divina con la naturaleza humana en la persona del Verbo, segunda persona de la Santísima Trinidad. Y por lo tanto no hay en Cristo más que una sola persona, no humana, sino divina. Fue en el concilio de Éfeso, celebrado en el año 431, bajo el pontificado de San Celestino I, donde se condenó en bloque la doctrina de Nestorio y se proclamó la persona única y divina de Cristo bajo 2 naturalezas, y por consiguiente también en ese concilio se proclamó la maternidad divina de Nuestra Señora. Les leo el texto principal de la carta segunda de San Cirilo a Nestorio, que fue leída y aprobada en la primera sesión de ese concilio de Éfeso. Carta de San Cirilo a Nestorio. No decimos que la naturaleza del Verbo transformada se hizo carne, ni tampoco que se transmutó en el hombre entero, compuesto de alma y cuerpo. Afirmamos más bien que el Verbo, habiendo unido consigo, según la hipóstasis o persona, la carne animada de alma racional, se hizo hombre de modo inefable e incomprensible, y fue llamado Hijo del Hombre, no por su sola voluntad,
o por la sola asunción de la persona. Y aunque las naturalezas sean diversas, divina y humana, juntándose en verdadera unión, hicieron un solo Cristo e Hijo. No porque la diferencia de naturalezas fuese suprimida por la unión, sino porque la divinidad y la humanidad, por misteriosa e inefable unión en una sola persona, constituyeron un solo Jesucristo e Hijo. Porque no nació primeramente un hombre cualquiera de la Virgen Santísima, sobre el cual descendiera después el Verbo, sino que unido a la carne en el mismo seno materno, se dice engendrado según la carne, en cuanto que vindicó para sí como propia la generación de su carne. Por eso los santos padres no dudaron en llamar Madre de Dios a la Santísima Virgen. Texto clarísimo entonces del Concilio de Éfeso 431. ¿De qué modo entonces se realizó la unión de las dos naturalezas, divina y humana, en la persona única y divina del Verbo? Pues bien, la unión del Verbo divino con la naturaleza humana de Cristo no se realizó fundiéndose las dos naturalezas en una sola, sino que después de la unión, las dos naturalezas permanecieron perfectamente íntegras e inconfusas. Una sola persona, dos naturalezas, divina y humana. Esta doctrina católica es un dogma de fe. Por lo tanto, quien lo niegue es hereje. Es dogma de fe, negarlo constituye herejía. Contra esa doctrina católica se alzó el llamado monofisismo, que tuvo por principal inspirador a Eutíquez, que murió después del año 454. El concilio había sido 431 y sobrevive más de 20 años Eutíquez. Era archimandrita o abad de su monasterio de Constantinopla, quien, reaccionando exageradamente contra la herejía de Nestorio, que afirmaba la existencia de dos personas en Cristo. Nestorio decía que había dos personas en Cristo. Hace bien entonces Eutique en enfrentarlo a Nestorio, pero exagera y termina negando las dos naturalezas, cuando tendría que haber negado las dos personas, afirmar una sola persona, y por insistir en una sola persona termina también con una sola naturaleza. Cayó en ese extremo contrario al afirmar la fusión de la naturaleza humana con la divina, y por lo mismo la existencia de una sola naturaleza en Cristo. Para él, la naturaleza humana de Cristo se diluyó en la divina. Y por lo mismo, después de la unión, las dos naturalezas quedaron convertidas en una sola, la divina. Entre las diversas ramificaciones del monofisismo, porque hay varias interpretaciones de ese monofisismo quiere decir una sola naturaleza, entre las diversas ramificaciones, algunos afirmaban que de la unión de las dos naturalezas en Cristo resultó una nueva y tercera naturaleza mixta, que abarcaba en sí la divina y la humana. Otros decían que la divinidad y la humanidad de Cristo, sin cambiar en sí mismas, formaron una sola naturaleza compuesta. La Santa Iglesia ha definido expresamente ese dogma en diversas ocasiones, principalmente en el Concilio de Calcedonia, celebrado el año 451, 20 años después del Concilio de Éfeso. Y fue justamente contra Eutíquez, que como les dije, murió después del 454. O sea que durante 3 años vivió condenado, sin retractarse. Ese concilio de Calcedonia se reunió bajo el pontificado del gran San León Magno. He aquí el texto de la declaración dogmática. Siguiendo pues a los santos padres, todos a una vez enseñamos
que ha de confesarse a un solo y mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, perfecto en la divinidad y perfecto en la humanidad, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, con alma racional y cuerpo, consustancial con el Padre en cuanto a la divinidad, consustancial con nosotros en cuanto a la humanidad, semejante en todo a nosotros menos en el pecado, engendrado del Padre antes de los siglos en cuanto a la divinidad, y en los últimos días por nosotros y por nuestra salvación, engendrado de María Virgen, Madre de Dios, en cuanto a la humanidad. Confesamos que se ha de reconocer a un solo y mismo Cristo, Hijo, Señor unigénito en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación, en modo alguno borrada la diferencia de naturalezas por causa de la unión, sino conservando más bien cada naturaleza su propiedad y concurriendo en una sola persona y en una sola hipóstasis, no partido o dividido en dos personas, sino uno solo y el mismo Hijo unigénito, Dios Verbo, Señor Jesucristo, como de antiguo acerca de Él nos enseñaron los profetas, y el mismo Jesucristo, y nos lo ha transmitido el símbolo de los padres. ¿Se dan cuenta la diferencia abismal entre estas palabras, esta forma de expresarse, y lo que estamos desgraciadamente mal acostumbrados desde hace 50 años a partir del Conciliábulo Vaticano II? Claridad, precisión, rigor, ni una palabra de más ni una de menos. Y por esa fe de Éfeso y esa fe de Calcedonia dieron la vida mártires. Podemos decir que estas actas están escritas con la sangre de los mártires. Entonces no es en vano que en la fiesta de hoy de la Transfiguración les lea estos textos. Pues bien, 451. Pío XII explicó ampliadamente esta doctrina en su encíclica Sempiternus Deus, publicada con motivo del 15º centenario del Concilio de Calcedonia. 1951, Pío XII explica en su encíclica, y si ustedes la leen, yo no voy a perder tiempo ahora, pero les recomiendo que lean lo que dice Pío XII, porque en 1951 todavía había gente a la cual había que advertirle que en nuestro Señor Jesucristo hay una sola persona y dos naturalezas bien distintas, la divina y la humana. Lean esa encíclica de Pío XII, no en el subte, por supuesto, ni mientras manejan, como hacen algunos sacerdotes que rezan el breviario mientras manejan. No, tranquilos en su mesa de trabajo, léanla con un lápiz para tomar nota. Vean allí también la claridad de Pío XII. El monofisismo no solo es una herejía, sino que es metafísicamente imposible, porque ataca la idea misma de Dios, su infinitud y su inmutabilidad. Una naturaleza finita puede recibir su subsistencia en una persona infinita. Repito, una naturaleza finita, naturaleza humana, podría haber sido la angélica también, puede recibir su subsistencia en una persona infinita, pero no puede jamás confundirse en una sola cosa con la naturaleza divina. Si lo infinito ha de seguir siendo infinito, no puede jamás disolverse en lo infinito o confundirse con él. Si la divinidad en Cristo fuese el principio formal, la forma sustancial de la humanidad de Jesús, la humanidad no habría seguido siendo ya pura humanidad, sino deihumanidad. De ahí que algunos digan que nuestro Señor Jesucristo, como es Dios y es hombre, tiene una naturaleza humano-divina o divino-humana. Y eso es una herejía.
Tiene dos naturalezas, la divina y la humana, y no una divino-humana o humano-divina. Y entonces, si la divinidad de nuestro Señor fuese el principio formal de su humanidad, habría ya una dei-humanidad, otra naturaleza específicamente nueva. Pero también esa teoría es metafísicamente imposible porque Dios, ser infinito, no puede jamás ser forma sustancial de una naturaleza finita. Lo infinito sobrepasa las fronteras de lo finito. De ahí la imposibilidad de que la divinidad forme con la humanidad una tercera naturaleza, ya que con ello se negaría la diferencia entre lo infinito y lo finito. Ambos componentes de la nueva naturaleza mixta habrían de pertenecer a la nueva categoría del ser y por lo tanto a lo infinito tendría que hacerse finito o lo finito transformarse en infinito. Padre, no entendí nada de todo esto. Bueno, pero hay herejes que lo afirman. Entonces relean después o escuchen, está publicado el sermón ya escrito, saldrá luego oral, pero en Jesucristo no solo hay dos naturalezas, sino que también hay dos voluntades perfectamente distintas, la divina y la humana. También hay dos inteligencias, la divina y la humana, pero lo que importa aquí ahora es la cuestión de las dos naturalezas y las dos voluntades. Que hay dos voluntades, una humana y una divina, lo negaron principalmente los monotelitas, que ponían en Cristo una sola voluntad y una sola operación. Antes de ellos, de los monotelitas, negaron también la doble voluntad de Cristo, incompatible con su herejía, los monofisitas. Si hay una sola naturaleza no puede haber dos voluntades, obvio. Y ellos, por no admitir más que una sola naturaleza, no admitían más que una sola voluntad. El Concilio III de Constantinopla, año 680-681, ya tenemos que remontarnos un siglo y 30 años más, definió, 2 siglos y 30 años más, definió contra los monotelitas. ¿Se dan cuenta que todo esto ocupó mucho tiempo? Ocupó muchas preocupaciones de los papas y de los santos obispos y de los mártires. 431, 451, 681. Todo un periodo de la Iglesia en los que, imagínense, si no hubiesen estado los pontífices y los obispos, campeones de la fe, para enfrentar la herejía. Y habiendo estado, sin embargo, no se terminó la herejía en un día. Se reúne entonces el Concilio de Constantinopla, tercero de Constantinopla, y contra los monotelitas dice: predicamos igualmente en él, es decir, en Jesucristo, dos voluntades naturales o quereres y dos operaciones naturales, sin división, sin conmutación, sin separación, sin confusión, según la enseñanza de los santos padres. Y dos voluntades no contrarias, Dios nos libre, como dijeron los impíos herejes, sino que su voluntad humana sigue a la voluntad divina y omnipotente sin oponérsele, ni combatirla, antes bien enteramente sometida a ella. Era en efecto menester que la voluntad de la carne se moviera, pero tenía que estar sujeta a la voluntad divina del mismo, según el sapientísimo Atanasio, porque a la manera que su carne se dice y es carne de Dios Verbo, así la voluntad natural de su carne se dice y es propia de Dios Verbo, como él mismo dice: porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me ha enviado, llamando suya a la voluntad de la carne, puesto que la carne fue también suya. Porque a la manera que su carne, animada, santísima e inmaculada, no por estar divinizada quedó suprimida, sino que permaneció en su propio término y razón, así tampoco su voluntad quedó suprimida por estar divinizada,
como dice Gregorio el teólogo, porque el querer de Él, del Salvador decimos, no es contrario a Dios, como quiera que todo Él está divinizado. Relacionada con el tema de la doble voluntad, una persona, dos naturalezas, dos voluntades. Relacionada con el tema de la doble voluntad de Cristo, se encuentra también la cuestión de la doble operación. Una para cada naturaleza, íntimamente unidas en la persona única del Verbo. Esta cuestión fue oscurecida por las herejías cristológicas de los primeros siglos, y parece que en los últimos también. Porque todo este sermón se debe a que están oscureciendo este tema. Yo no tendría que haberme ocupado hoy de esto, y me tengo que ocupar. Esa cuestión fue oscurecida por las herejías cristológicas de los primeros siglos, nestorianismo, monofisismo y sobre todo el monotelismo, que obligaron a la Iglesia a intervenir enérgicamente, condenando los errores y proclamando la verdadera doctrina católica. En Cristo hay que distinguir, pues, dos operaciones, la divina y la humana. Esta es una sentencia de fe expresamente definida. Lo negaron los monotelistas, consecuencia de su error, una sola voluntad. Lo negaron también los monoorgetas, que sostenían una sola energía u operación. Fíjense que los hippies y los de la Nueva Age no son de ahora, siempre hubo. Entonces una sola energía, estaba pleno de energía. Entonces los monoergetas que sostenían una sola energía u operación en Cristo. Sus errores condenados fueron por la Iglesia. En la Sagrada Escritura se atribuyen a Jesucristo sea operaciones que sólo pueden convenir por razón de su naturaleza divina. Por ejemplo, tener la misma operación con el Padre. San Juan 5:19. Hay otras en la Sagrada Escritura que solamente le pueden convenir en virtud de su naturaleza humana, como nacer, hablar, llorar, tener hambre, sufrir, morir. Esto prueba la doble operación de Cristo. Está entonces en la Sagrada Escritura, pero interviene la Iglesia y en el mismo Concilio III de Constantinopla, 680-681, lo define. Glorificamos también dos operaciones naturales sin división, sin conmutación, sin separación, sin confusión en el mismo Señor nuestro Jesucristo, nuestro verdadero Dios. Esto es una operación divina y otra operación humana, según con toda claridad dice el predicador divino León, San León Magno. 2 puntos, y el Concilio de Constantinopla, III, cita a San León Magno. Obra, en efecto, una y otra forma, con comunicación de la otra, lo que es propio de ella. Es decir, que el Verbo obra lo que pertenece al Verbo, y la carne ejecuta lo que toca a la carne. Esa es la cita de San León, inserta en la declaración del Concilio de Constantinopla. Y sigue el concilio, porque no vamos ciertamente a admitir una misma operación natural de Dios y de la criatura, para no levantar lo creado hasta la divina sustancia, ni rebajar tampoco la excelencia de la divina naturaleza al puesto que conviene a las criaturas. A cada cosa lo suyo. Porque de uno y solo y mismo reconocemos que son tanto los milagros como los sufrimientos, según lo uno y lo otro de las naturalezas de que consta, y en las que tiene el ser, como dijo el admirable Cirilo, guardando desde luego la inconfusión y la indivisión. Con breve palabra lo anunciamos todo, creyendo que es uno de la Santa Trinidad, aún después de la encarnación, nuestro Señor Jesucristo, nuestro verdadero Dios. Decimos que sus dos naturalezas resplandecen en su única hipóstasis, en la que mostró tanto sus milagros como sus padecimientos,
durante toda su vida redentora, no en apariencia, sino realmente, puesto que en una sola hipóstasis se reconoce la natural diferencia por querer y obrar con comunicación de la otra. Cada naturaleza lo suyo propio. Y según esta razón, glorificamos también dos voluntades y operaciones naturales que mutuamente concurren para la salvación del género humano. Tal vez resulte tedioso tener que escuchar esto, pero no solamente son páginas gloriosas de la historia de la Iglesia, sino que son páginas gloriosas sobre nuestro Señor, transfigurado en el Tabor. Y entonces vale la pena escucharlo, porque yo estoy seguro que muchos de ustedes jamás han escuchado esto, y entonces vale la pena tranquilo después releerlo, meditarlo. Y es sobre este dogma, sobre esta fe sellada con la sangre de los mártires, que tiene que sustentarse nuestra devoción, nuestra piedad. Y es sobre esto, entonces, una sola persona, la del Verbo, con dos naturalezas, humana y divina, con dos operaciones, humana y divina. Esta doctrina es una consecuencia necesaria de la existencia en Jesucristo de dos naturalezas íntegras y perfectas. A la naturaleza divina le corresponde una operación divina y a la naturaleza humana le corresponde una operación humana. De lo contrario, como explica Santo Tomás de Aquino, habría que decir o que la naturaleza humana no tenía en Jesucristo su propio ser y su propia operación, por lo tanto sería imperfecta, contra lo que enseña la fe, que la naturaleza humana de nuestro Señor es perfecta, o habría que decir que la operación divina y la humana se habían fundido en una sola, y esa es la herejía monofisista. Una sola persona, dos naturalezas, dos voluntades, dos operaciones. En Cristo hay también operaciones teándricas, o sea, propias del Dios hombre, pero no constituyen una tercera especie de operaciones naturales, sino una mera combinación de la operación divina y la operación humana. Esta es una sentencia completamente cierta en teología. No hay una definición de la Iglesia, aunque vamos a ver que hay un texto importante, pero no es una definición, pero es una sentencia completamente cierta en teología. Es decir, que es una deducción a partir de un dato de fe, interviniendo después un dato de razón y se saca una conclusión teológica. Aunque esa expresión teándrica se presta fácilmente a una interpretación monofisista, como si en Jesucristo no hubiese más que una sola operación, puede tener un sentido verdadero y que ha sido admitido por la enseñanza católica. Según ese sentido ortodoxo, se llama operación teándrica de Jesucristo aquella en la que la operación divina se sirve de la operación natural humana como de instrumento para producir efectos que trascienden a la propia virtud de la naturaleza humana. Por ejemplo, la gracia, los milagros, etc. La naturaleza divina obra como causa principal y utiliza como causa instrumental la operación de la naturaleza humana. No constituye, por lo tanto, una tercera operación natural que correspondería a una tercera naturaleza de Jesucristo distinta de la divina y de la humana. Si yo pongo una tercera operación y la llamo a esa teándrica, tengo que poner otra naturaleza en Jesucristo divina humana. Y ya hemos visto que eso es una herejía. Por lo tanto, no constituye una tercera operación natural, sino que es una operación a la que concurren las dos naturalezas, haciendo la divina de causa principal y la humana de causa instrumental. Que este y no otro es el verdadero sentido ortodoxo de las operaciones teándricas o divino-humanas de Jesucristo, consta expresamente por una declaración del Papa San Martín I contra los monotelitas. Dice así esa declaración del Papa San Martín I:
Si alguno toma neciamente, como los malvados herejes, la operación divina-humana del hombre Dios, que los griegos llaman teándrica, como una sola operación, y no confiesa, según los santos padres, que es doble, es decir, divina y humana, o también que la palabra teándrica es designativa de la única operación del hombre Dios y no demostrativa de la admirable y gloriosa unión en Jesucristo de las dos operaciones, sea condenado. Insisto, no es un dogma de fe, pero hay una condenación de por medio. Y el Papa es clarísimo, San Martín I, si alguno neciamente, como los malvados herejes, toma la operación divina-humana del hombre Dios, que los griegos llaman teándrica, como una sola operación, y no confiesa, según los santos padres, que es doble, es decir, divina y humana, o también toma que la palabra teándrica es designativa de la única operación del hombre Dios y no demostrativa de la admirable y gloriosa unión en Jesucristo de las dos operaciones, sea condenado. Entonces, insisto, en todo esto va en juego, sea lo que está definido como dogma, sea lo que está condenado, en definitiva va en juego la salvación eterna. Porque si yo me emperro en sostener lo contrario de lo que ha sido definido o enseñado, me voy al infierno. Es muy simple. Entonces tenemos que meditar sobre todo esto. Ahora, todo esto lo resume magníficamente Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica. En la tercera parte, la cuestión 19, artículo 1, que es uno de los más largos de la Suma, dada la importancia. No les voy a leer todo el artículo, salvo las partes fundamentales, pero valdría la pena que se tomen el trabajo de leer bien las objeciones en primer lugar, luego el set contra, en contra de las objeciones, luego la respuesta de Santo Tomás, sobre todo la última parte, que es la que yo les voy a leer ahora, donde establece la verdadera enseñanza, y después la respuesta a las objeciones, de las cuales voy a leerles una sola. Dice Santo Tomás, preguntándose, ¿en Cristo hay una sola operación divina y humana? Respondo, dice Santo Tomás, la acción de todo ser movido por otro es doble. La acción de todo ser movido por otro es doble. Pensemos en un hacha, es el ejemplo que pone Santo Tomás, movida por el hachador. Entonces, la acción de todo ser movido por otro es doble. Una, la que procede de su propia forma, la del hacha. Otra, la que recibe del que lo mueve. El hacha corta. Puede cortar la leña, puede cortar una cabeza. Entonces está la acción propia del hacha y está la acción del que mueve el hacha. Por lo tanto, siempre que el motor y el móvil tienen formas o fuerzas operativas distintas, es necesario que la operación propia del motor sea distinta de la operación propia del móvil. Por más que el móvil participe de la operación del motor, y así ambos actúen intercomunicados. Si yo quiero cortar leña, evidentemente, yo quiero cortar leña, tengo que usar un hacha o una sierra. Y la acción será entonces, como dice Santo Tomás, el móvil, el hacha, la sierra, participará de la acción del motor, y así ambas obrarán intercomunicadas. Así pues, en Cristo ahora, la naturaleza humana tiene una forma y una virtud operativa propias. Y lo mismo sucede con la naturaleza divina. Naturaleza divina es el hachador, naturaleza humana es el hacha. De ahí que también la naturaleza humana tenga una operación propia distinta de la operación divina y viceversa. Y sin embargo, la naturaleza divina se sirve de la operación de la naturaleza humana como de la operación de un instrumento suyo. Y del mismo modo, la naturaleza humana participa de la operación de la naturaleza divina, lo mismo que el instrumento
participa de la operación del agente principal. Y ahora Santo Tomás cita lo mismo que les dije antes a San León Magno, que fue a su vez citado por el Concilio de Calcedonia. Y esto es lo que dice el Papa León en su carta a Flaviano. Una y otra forma, esto es, tanto la naturaleza divina como la naturaleza humana de Cristo, realiza lo que le es propio. Una y otra naturaleza, el hachador y el hacha, realiza lo que le es propio con participación de la otra. A saber, el verbo hace lo que es del verbo y la carne ejecuta lo que es de la carne. Padre, pero eso es de perogrullo. Es evidente. Costó la cabeza de más de un mártir. Costó varias sesiones de 3 concilios. Y a pesar de todo, y la explicitación de Pío XII, hoy todavía hay necios, como dice el concilio, que lo ponen en duda y que enseñan otra cosa. Entonces, Santo Tomás dice, citando al Papa San León Magno, una y otra forma, la naturaleza divina, la naturaleza humana de Cristo, realiza lo que es propio con la participación de la otra, a saber, el verbo hace lo que es del verbo y la carne ejecuta lo que es de la carne. En caso de que en Cristo la operación de la divinidad y la de la humanidad fuese una sola, habría que decir o que la naturaleza humana no tiene la forma y la potencia propias, cosa que es imposible afirmar de su naturaleza divina, de lo que se seguiría que en Cristo solamente existiría la operación divina, o que en Cristo solo hay una potencia compuesta de la divina y humana. Entonces, en caso de que en Cristo la operación de la divinidad y de la humanidad fuese una sola, habría que decir o que la naturaleza humana es imperfecta, o que en Cristo hay una sola potencia compuesta de la divina y de la humana. Ambos supuestos, dice Santo Tomás, son inadmisibles. Pues en el primer caso resultaría que la naturaleza humana de Cristo era imperfecta, y en el segundo pondríamos en él una confusión de naturalezas. No de operaciones, sino de naturalezas. Si hubiese una sola potencia compuesta de divina y humana, habría una sola naturaleza, lo cual es herético. Y por eso el Sexto Concilio, sí, cita Santo Tomás, lo que ya hemos citado, condena con razón este parecer, declarando: celebramos en el mismo Señor Jesucristo, verdadero Dios nuestro, 2 operaciones naturales, indivisas, inconvertibles, sin confusión, inseparables, esto es, la operación divina y la operación humana. Y ahora les planteo la primera objeción y luego la solución. Pero como primera objeción contra esta doctrina de Santo Tomás, pero fíjense en que está apoyada en papas y en concilios anteriores, la primera objeción dice así. Dice Dionisio, en el capítulo 2 de los nombres divinos, la acción misericordiosa de Dios sobre nosotros se distingue porque como nosotros y a partir de nosotros, el verbo superior a cualquier sustancia se humanó íntegra y verdaderamente y obró y sufrió todo lo que convenía a su operación humana y divina. Ahí termina la cita de San Dionisio, la pone Santo Tomás, dice San Dionisio esto, y sigue la objeción. En el texto citado, solo menciona una operación humana y divina a la vez, llamada en griego teándrica, es decir, divino-humana. Parece, por tanto, que en Cristo existe una sola operación compuesta. Esa es la objeción. Entonces, tengamos en cuenta que es una objeción. Yo no puedo tomar como doctrina la objeción. En la Suma Teológica se dice esto. No, es una objeción, señor. Vamos a ver la respuesta de Santo Tomás. La doctrina de Santo Tomás es la respuesta. Es la refutación de la objeción. Respuesta. Dionisio pone en Cristo una operación teándrica, esto es, divino viril o divino humana, no en virtud de una confusión de operaciones
o potencias de ambas naturalezas, sino porque su operación divina se sirve de su operación humana, y ésta, la humana, participa del poder de su operación divina. Por lo cual, como escribe él mismo en una carta, o sea, Dionisio, Cristo realizaba de modo sobrehumano las cosas que son propias del hombre, como lo demuestra la Virgen al concebir sobrenaturalmente, y el agua sosteniendo el peso de los pies terrenos que la hollaban. Sigue Santo Tomás: es evidente, en efecto, que el ser concebido es algo propio de la naturaleza humana, lo mismo que el de caminar, pero ambas cosas se dieron en Cristo de modo sobrenatural. Y de igual modo, Cristo realizaba humanamente las cosas divinas, como cuando curó al leproso tocándolo. Y sigue Santo Tomás: por eso añade San Dionisio en la misma carta: pero una vez que Dios se hizo hombre, actuaba con una operación nueva, divina y humana, que distinguía en Cristo dos operaciones, una propia de la naturaleza divina y otra propia de la humana. Es evidente por lo que dice en el capítulo 2 de los nombres divinos, al afirmar que el Padre y el Espíritu Santo no participaban en modo alguno de las cosas atinentes a su operación humana. Acá tenemos que pensar: se trata de la persona del Verbo, que tiene una naturaleza divina, una naturaleza humana, o dos voluntades, dos operaciones, pero la naturaleza divina del Verbo es consustancial con el Padre y el Espíritu Santo. Por eso Dionisio decía: el Padre y el Espíritu Santo no participan en modo alguno de las cosas atinentes a su operación humana, a no ser que nos fijemos en la voluntad benignísima y misericordiosa. Esto es, en cuanto que el Padre y el Espíritu Santo, por su misericordia, quisieron que Cristo obrase y padeciese lo que pertenece a la naturaleza humana. Es decir, lo que pertenece a la naturaleza humana del Verbo encarnado pertenece al Verbo y no a la divinidad. Pero añade: hecho hombre, también realizó toda obra divina, sublime e inefable, porque inconmutable seguía siendo Dios y Verbo de Dios. Y termina Santo Tomás: así pues, resulta claro que una es su operación humana, de la que el Padre y el Espíritu Santo no participan, a no ser bajo el aspecto de la aceptación de su misericordia, y otra es su operación en cuanto Verbo de Dios, de la que participan el Padre y el Espíritu Santo. Respecto de San Dionisio, quiero aclarar también, más allá de lo que haya dicho o no haya dicho, porque está la cuestión de si los escritos de Dionisio, el que convirtió a San Pablo en el Areópago, primer obispo de París y mártir, ¿no? San Dionisio Areopagita, obispo y mártir de París, evidentemente vivió en el siglo I. Entonces, más allá de lo que haya escrito o no, porque se pone en tela de juicio, están los textos del pseudo Dionisio, todo lo que se atribuye a Dionisio, muchos hoy en día dicen que no están escritos por Dionisio, pero más allá de, aunque los hubiese escrito Dionisio en el siglo I, los concilios son del siglo V, 431, del siglo VII, 680. Por lo tanto, suponiendo que Dionisio hubiese dicho lo que le quieren hacer decir a San Dionisio, y que Santo Tomás explica muy bien que no dijo San Dionisio, por más que le quieran hacer decir a San Dionisio lo que no dijo, de todos modos sería un error, pero no una herejía, porque todavía no estaba la condenación del concilio del 431 ni del concilio del 681. Y de la misma manera que hubo santos, y hay santos canonizados y demás, que en su momento no aceptaban la Inmaculada Concepción, definida recién en 1854, no así la Asunción, nadie lo puso en tela de juicio, pero hay santos que antes de la definición del dogma de la Inmaculada Concepción no aceptaban, por diversas razones, la Inmaculada Concepción. Un error, pero no es una herejía. Si después de 1854 aparece un Dionisio, que ya no sería santo, y que me sostenga lo que supuestamente dijo el San Dionisio, ese sería hereje.
Entonces no hay que hacerle decir a Dionisio lo que no dijo, para eso está la explicación de Santo Tomás, y habiendo dicho, de todos modos, si hubiese dicho eso San Dionisio, no sería hereje, sería un simple error, y no hay que seguir el error de los santos, porque infalible solamente es Dios. De todo esto, y ya termino, así como nuestro Señor Jesucristo, mediante el misterio de su transfiguración, quiso conducir a los discípulos a la convicción profunda de que Él, el Cristo, el ungido, es al mismo tiempo el Hijo único de Dios, Dios verdadero, y el Hijo del hombre, verdadero hombre, porque una de las dos confesiones no bastaba para salvarse, debemos confesar entonces, el Hijo de Dios se hizo hombre sin dejar de ser Dios. El Hijo de Dios se encarnó, se hizo hombre sin dejar de ser Dios. El Hijo de Dios encarnado, esto es Jesucristo, es Dios y hombre juntamente, perfecto Dios y perfecto hombre. En el Hijo de Dios hecho hombre no hay más que una sola persona, y esta es la divina. En Jesucristo, que es Dios y hombre, hay dos naturalezas, la divina y la humana. En Jesucristo hay dos voluntades, la una divina y la otra humana. Y en Jesucristo hay que distinguir dos operaciones naturales, la divina y la humana. Y finalmente hemos de sostener que en Jesucristo hay también operaciones teándricas, o sea, propias del Dios hombre, pero que no constituyen una tercera especie de operaciones naturales, sino una mera combinación de la divina y humana, en la cual la divina es causa principal y la humana es causa instrumental. Y de la nube salió una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Escuchadle. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esta es Cristiandad, luchando para que Cristo reine.